Решения для этого приняты. Juan Ramón Rayo, muy buenos días, Juan Ramón. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿cómo ves la situación económica? Parece que se está tensionando todo más, aunque los mercados, por lo menos aquí en España, se han cogido la jornada con un poquito menos de tensión que como lo están haciendo, por ejemplo, en Alemania, donde los bancos están hoy sufriendo mucho. ¿Cómo ves la fotografía general de lo que está sucediendo en Ucrania? Bueno, claramente las sanciones económicas que se han impuesto hasta el momento son sanciones que perjudican muchísimo a Rusia sin que tengan una incidencia demasiado grande en la economía europea, salvo en el sector financiero que esté expuesto a la economía rusa. Pero claro, lo que temen los mercados, entiendo, es que haya algún tipo de contestación por parte del Estado ruso en forma de contrasanciones que previsiblemente irían de la mano de una reducción del suministro energético o incluso de un corte del suministro energético. Eso sí sería un golpe muy duro para la economía europea y, por tanto, tiene sentido que aquellas economías dentro de Europa que estén más expuestas al suministro energético de Rusia, como es todo el caso de Centro Europa, pues sus bolsas estén cediendo más, y en cambio la española, que tiene una dependencia menor, bastante menor, habrá una dependencia indirecta, quiero decir, si se encarece el gas en Europa obviamente nos afectará de algún modo, pero nuestro suministro de gas no depende de Rusia y por tanto estamos menos expuestos a esas contrasanciones que podrían terminar llegando desde Rusia. Sufre el sector bancario también por ese movimiento de Ursula von der Leyen y de Estados Unidos, de Europa y de Estados Unidos, para ese tema del SWIFT, pero ¿hay alguna más afección para que el sector bancario europeo tenga caídas tan fuertes, sobre todo en el norte de Europa? Bueno, a ver, toda la exposición en forma de activos que tenga la banca europea a la economía rusa, pues si los activos rusos se están hundiendo de valor, todo eso les va a generar pérdidas. Y de hecho veremos a algunos bancos si son capaces de sobrevivir incluso dependiendo de la exposición que tengan al mercado ruso. Si la bolsa cayó la semana pasada, la bolsa rusa un 50%, hoy no la abren porque no sabemos qué caída se generaría, pero desde luego no sería pequeña. Si el rublo también se está hundiendo a pesar de la fuerte subida de tipos de interés del Banco Central de Rusia y de la liquidación de activos que a buen seguro se está produciendo, pues claro, toda exposición que tengas al rublo, toda exposición que tengas a compañías rusas, ya sea con participaciones o con préstamos, todo eso lo tendrás que dar de baja significativamente en balance. Y si tu exposición, como mencionaba, es muy alta y no tienes fondos propios suficientes como para cubrir esa depreciación de tu activo, pues o captas capital o estás fuera. De ahí que no sé si veremos algún tipo de normativa europea durante los próximos días para eximir esas depreciaciones del activo de la banca europea, en algunos casos extremos, o veremos rescates, pero desde luego para el sector financiero europeo expuesto, insisto, a Rusia, bueno, en general para el conjunto del sistema financiero, porque ya sabemos que las interrelaciones son muy grandes y por tanto, aunque uno no esté directamente expuesto, si está expuesto a un banco que está expuesto a Rusia, pues de rebote lo está. Pero bueno, sobre todo para aquellos bancos que estén más expuestos a la economía rusa, desde luego es un mazazo. Unido a eso, Juan Ramón, ¿cómo puede afectar también al crecimiento? Veíamos el dato de la inflación aquí en España disparado por encima del 7% y la inflación subyacente ya en el 3%. ¿Puede afectar, puede ponernos en una situación de estanflación a la economía europea? Bueno, eso ha mencionado hoy Mario Centeno dentro del Banco Central Europeo, que ya no es descartable, tampoco es que le dé una probabilidad altísima, pero que ya no es descartable el escenario de estanflación. Desde luego, creo que se están combinando dos circunstancias que son propicias a esa estanflación. Por un lado, tenemos una indudable crisis de oferta, un indudable shock negativo de oferta que representa o que viene representado por la guerra o la invasión de Ucrania por parte de Rusia. En la medida en que esto corte el suministro de insumos energéticos o incluso agrícolas, sobre todo en el caso de Ucrania, pues eso eleva los costes de materias primas, de nuestros inputs y por tanto encarece nuestra producción. Y ahí tenemos presión a los precios y tenemos también presiones sobre el suministro, nuevos cuellos de botella que estrangulan la capacidad de generación de nuevo valor por parte de las empresas. Eso es una crisis de oferta clásica.
Pero es que además esa crisis de oferta clásica se produce en medio de la mayor expansión monetaria y la mayor expansión fiscal a cuenta de la pandemia del coronavirus que se ha producido de manera concertada en la historia de la humanidad. Esa expansión monetaria y fiscal que mantuvo a flote la economía en 2020, que generó una muy alta inflación en 2021 y en lo que llevamos de 2022, no se ha retirado. Es verdad que con matices, ¿no? Porque la política fiscal no es tan intensa este año como en 2020 o como en 2021, pero desde luego la política monetaria no se ha normalizado en absoluto. Y la expectativa era que se fuera normalizando durante los próximos meses, a un ritmo mayor en Estados Unidos, a un ritmo menor en la eurozona, pero en todo caso que se fueran dando pasos en esa dirección. Y la guerra puede retrasar los planes de normalización, con lo cual mantenemos la laxitud monetaria y fiscal en un contexto de crisis de oferta. Y ese es un escenario tremendamente proclive a tensiones inflacionarias, incluso superiores a las que hemos visto. Pues muchísimas gracias, Juan Ramón Rayo, por acompañarnos, por hacernos un hueco. Buen día y buen negocio, Juan Ramón. Muchas gracias, hasta otra. Está mirando mucho el código SWIFT